El presidente de la República anda bastante activo en estos últimos días, luego de ganar las elecciones, y anda calentando el panorama por donde quiera. Nos levantamos con la noticia de que al grupo Telemicro le acaban de cortar la luz. Escuchen bien, le acaban de cortar la luz al grupo Telemicro. Declaraciones de algunos representantes de la EDESTE dicen: nosotros hicimos de la diligencia, le llevamos varias notificaciones al señor Ramón Gómez Díaz, pero no fue imposible pagar, no fue imposible de que se mostrara en acuerdo, inclusive de hacer un acuerdo de pago, porque el hombre debe facturas de hace 12 años. El hombre debe 150 facturas atrasadas, que con mora y todo, eso está en los 252 millones de pesos, una cosa así. Y lo más gracioso es que los representantes de este dicen: exacto, nosotros hemos hecho todo lo posible, pero este señor no ha habido forma, y nosotros nos preguntamos, ¿y él por qué él va a ser tratado de una forma diferente? ¿Por qué? Él es un ciudadano que debe cumplir con ese deber. Oye esa vaina. Oye con lo que se despachan estos tipos. Tiene 12 años, amigo, que no paga. Ya por derecho no debería pagar. Un derecho que se lo ha dado el Estado dominicano. 12 años sin pagar. Eso se ve ahora como una injusticia que le quieran cobrar de la noche a la mañana. Y estos incumbentes de la EDESTE mintiendo así descaradamente, que han hecho gestiones, que tienen tiempo de qué. Se le está cobrando ahora porque fue una orden directa del presidente de la República, y no se le había cobrado antes porque también fue una orden del presidente de la República, este presidente Luis Abinader, y los otros presidentes durante los 12 años anteriores no le han cobrado. Han dado la orden a la de no le cobren a ese señor. ¿Usted cree que le van a ver la cara de estúpido a uno? Ahora lo que hay que analizar es por qué Luis Abinader le está cobrando la factura a Ramón Gómez Díaz. ¿Qué fue lo que hizo Ramón Gómez Díaz mal? ¿O es que el presidente de la República se la tenía guardadita a Ramón Gómez Díaz esperando las elecciones? Como quien dice, bueno, ya yo gané. Tengo mi Congreso, no te necesito, Ramón Gómez Díaz. Y hay que ver si esta molestia del presidente de la República con Ramón Gómez Díaz se obedece a que quizás Gómez Díaz no cumplió el trato que habrían hecho ellos dos. Porque Ramón Gómez Díaz debería estar, por lo menos con impedimento de salida, debería estar Ramón Gómez Díaz. Está mencionado muchísimas veces en el caso Antipulpo de una forma no muy legal. El testigo estrella del caso Antipulpo, Pagán, es director de la OISOE, contó que una mañana este señor, Ramón Gómez Díaz, llegó a su oficina con 150 millones de pesos para un aporte a la campaña electoral de Gonzalo Castillo. Eso usted puede decir, bueno, eso no es ilegal. Los empresarios pueden aportar el dinero que quieran aquí en este país al candidato que quieran. Pero el problema es que Ramón Gómez Díaz tenía contratos con el Estado Dominicano en ese entonces, que se demostró en el juicio de Antipulpo por más de 20 mil millones de pesos, y que le fueron pagados, además de todo. En un, en una un claro tráfico de influencia hacia ese proveedor. Le fueron pagados todo ese dinero por obras que, ¿dónde están? 21 mil millones de pesos es mucho dinero, y en algo tiene que haber, se tiene que ver en algo. Pero
¿Qué hizo Luis Abinader con Gómez Díaz? Prácticamente lo premió luego de que ganó las elecciones en el año 2020. Porque en el 21 le dio los permisos a Gómez Díaz para que continuase con uno de los robos más grandes que se le han hecho a la República Dominicana y que le siguen robando, que es el malecón de Nagua. Se le dio el permiso para que siga la obra, con un presupuesto en ese momento de 2.700 millones de pesos. Y para que ustedes vean esta obra de Nagua, este malecón de Nagua, que yo creo que el pueblo de Nagua debería levantarse en protesta, tirarse a la calle por este robo que le han hecho. Esa obra estamos en el 2024, posiblemente tenga 24 años, señores, desde que se inició esa obra. Fue en el gobierno de Hipólito Mejía donde se firmaron los papeles para empezar a hacer los trámites, para abrir licitaciones, para hacer la obra del malecón de Nagua. No se llegó a hacer licitación en el gobierno de Hipólito Mejía, pero sí en el gobierno de Leonel Fernández. ¿Y Leonel Fernández qué hizo? Le dio la licitación a una empresa a la empresa Osoria, que luego se demostró que estaba vinculada, que realmente el dueño de esa vaina era Félix Bautista. Que para colmo, Félix Bautista en ese momento era el presidente, era el encargado de la OISOE, Oficinas de Ingenieros Supervisores del Estado. Imagínense ustedes. Y ahí se le entregó varios millones de pesos a esa compañía de Félix Bautista para que terminara esa obra. Y lo que hacían eran adendum, que necesitaban más dinero, y al final no hicieron nada. Pasaron esos 8 años de Leonel Fernández y eso quedó en nada. Y esa misma compañía siguió en los gobiernos de Danilo Medina y siguió en nada. Usted pasa por Nagua y en nada, ese litoral de Nagua, esa carretera, un polvazo lo que hay ahí. Eso da pena. Entonces miren cómo Luis Abinader premia a Ramón Gómez Díaz, obviamente. Es un hombre que tiene medios de comunicación y que en los gobiernos del PLD pues le fue bastante bien, tuvo mucha influencia en todos los sectores, tanto así que en un momento se llegó a hablar de que Ramón Gómez Díaz era presidenciable. Se llegó a hablar de eso. Hubo encuestas que lo llegaron a medir incluso. ¿Ustedes no se acuerdan un espectáculo que Ramón Gómez Díaz hizo en el Estadio Olímpico? Él armó un concierto para, en el final del concierto, él salir a hablar y a dar unas palabras de sensibilidad social. Y yo después de eso dije, bueno, ya esto se va a lanzar, ya, este señor. Para que ustedes vean la influencia que llegó a tener Ramón Gómez Díaz en los gobiernos del PLD. Y cuando llega el gobierno de Luis Abinader, pues Luis Abinader dice, este es un hombre que maneja mucha información, mucha influencia, tiene medios de comunicaciones, muchos periodistas, que es mejor tenerlo de mi lado. El problema es que parece que la exigencia fue, rompe totalmente del lado, de tu lado, de Danilo Medina, del PLD, y te vamos a dejar tranquilo con el asunto del antipulpo, no te preocupes. Pero ustedes saben que en los últimos meses Ramón Gómez Díaz había estado utilizando a su arma mediática
en Gerardino, que es quien se encarga de los asuntos políticos. Y Gerardino estaba brutal contra el gobierno. Recuerden que el propio, no por voluntad propia, Ramón Gómez Díaz, sino porque le hicieron una llamada. Mira, este señor, dile que le baje 2. Y ahí hicieron un allante a Gerardino, lo sacaron del programa y parece que no cumplió el señor Gómez Díaz con Luis Abinader, y Luis Abinader solamente estaba esperando este momento de gané las elecciones, ya no te necesito. Hizo una llamada al director de la ED, vamos, cóbrale. Pero para que ustedes vean cómo mienten esta gente. La ED diciendo que estaba haciendo diligencia para que el señor pague. Y que cómo es posible que él es un ciudadano común y corriente, que porque él tiene que tener privilegio. Qué maldito teatro de estos tipos. Bien. Vamos a analizar en otro corte la otra situación que ha creado el presidente de la República con esa llamada reunión con Abel Martínez y Leonel Fernández, que ha causado un revuelo. Pero vamos a hablar eso en otro corte. Yo soy José Maracayo, esto es Foco Público. Suscríbete, comenta y comparte. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.